Pues buenos días, hoy pasamos un rato con Antonio da Costa, ¿qué tal estás? Hola, buenos días Martín. Me alegro mucho de estar contigo y nada, hablar de fútbol siempre es bonito para todos. Quien no lo sepa, Antonio da Costa llegó a jugar Primera División con el Real Club Deportivo Mallorca, también pasó por el Real Club Deportivo de La Coruña, además, sobre todo, en Club Deportivo Ourense y demás que pues ya veréis en este rato que pasamos con él. Lo primero que te quiero preguntar, Antonio, es ¿por qué te empezaste a dedicar al fútbol? ¿Qué es lo que te gustó del fútbol, para empezar? Bueno, pues como todo, en mi época todos los niños de aquellas, el fútbol era la parte principal de todos los niños. Salíamos del colegio, nos dedicábamos a jugar allí en Covadonga, poníamos unas piedras, poníamos los jerseys, hacíamos de portería y jugábamos todo el mundo. Entonces eso, en mi época prácticamente no había otro deporte excepto el baloncesto, pero que no tenía el arraigo que tiene ahora mismo, era el fútbol. Entonces eso, prácticamente en mi generación todo el mundo jugaba al fútbol en el colegio, en los montes que había, ya digo, en la plaza en Covadonga, y ahí empezó mi ilusión por jugar al fútbol y seguir mi trayectoria. En tu carrera como futbolista empiezas jugando en el Club Deportivo Ourense, además siendo de aquí de casa. ¿Qué sensación tienes? Pues ya digo, jugar en el equipo de casa en tu primera temporada como Bueno, profesional. pues sí, yo empecé a jugar en Covadonga de niño, luego pasé al Sporting Montalegre y ya después me fichó Club Deportivo Ourense con 17 años y tuve la suerte de debutar ya con 17 años en Campo del Couto y lógicamente la ilusión de cualquier niño de su ciudad es jugar en el equipo de su ciudad. Era una maravilla poder jugar con 17 años en Club Deportivo Ourense, que de aquí era un equipo profesional, prácticamente se jugaba, se entrenaba por las mañanas, era profesional 100%, y la ilusión más grande de cualquier niño de orensano era jugar en Club Deportivo Ourense. Yo tuve la suerte de debutar con 17 años y precisamente por marcar 2 goles en el Couto. ¿Cómo recuerdas esa primera temporada con Club Deportivo Ourense? Pues fue una maravilla. Yo era un niño de, como te dije, 17 años, prácticamente 18 cumplidos después, y debutar en campo del Couto, la ilusión de cualquier niño de la ciudad, y jugar en el equipo de ciudad fue un paso muy importante en mi vida y lógicamente lo recuerdo con mucho cariño, porque prácticamente jugué una temporada y ya me traspasaron para el Burgos. En esa temporada en Club Deportivo Ourense realizas buenas actuaciones y por lo tanto te llega la llamada de la selección española sub-18 para jugar un amistoso frente a Suiza. Te quería preguntar, ¿cómo recuerdas esa llamada de la selección española? Bueno, yo en mi época de ese juvenil la acuerdo con mucho cariño, porque ya incluí aquí en Orense, tuve la suerte de pasar por la selección orensana, la selección gallega, en un torneo que fuimos a jugar a Las Palmas, y allí hicimos un torneo espectacular, y después me llamó la selección, como dice, la selección española, sub-18, fui a jugar a Murcia, fui suplente, pero bueno, el estar en el campo, el himno, todas esas cosas que se hacen cuando juegas con la selección, te marcan, y a mí me marcó mucho esa época, me marcó mucho, fue muy bonito, era una edad juvenil en la cual se pensaba muchísimo en el fútbol profesional, llegar a profesional y ser uno de los pasos para poder llegar al fútbol profesional. ¿Y cómo vives ese día a día en la concentración de la selección española? Me refiero desde que te llaman hasta que regresas a Ourense. Bueno, pues fue espectacular, conocí a gente que en aquella época, pues lógicamente Lobo Carrasco, que era un compañero, y conoces a gente importante. Yo vine de Club Deportivo Ourense, un equipo, bueno, a nivel nacional pues tampoco era importante, Sí. ¿no? Quiero decir, no despreciando el club, pero bueno, quiero decir que no era la importancia que tenían jugadores del Madrid, del Barcelona, de Zaragoza, y pasé unos días espectacular el torneo allí, o sea, el torneo del partido fue en Murcia, la Condomina, y fue una experiencia muy bonita para mí, muy bonita. Y finalmente en esa convocatoria llegas a vestir la camiseta de la selección española, entrando y sustituyendo, como bien has dicho, al Lobo Carrasco. ¿Qué relación tienes con el Lobo Carrasco? No, yo ahora no me acuerdo de si fue Lobo Carrasco hizo el cambio, no me acuerdo, porque la verdad pasaron muchísimos años, pero bueno, yo la situación de estar en esa concentración, ese partido, fue una cosa maravillosa, y como te dije antes, eso fue un paso, seguramente, que me dio paso a poder jugar en fútbol profesional. De ahí me traspasaron al Burgos y ya empecé mi vida como futbolista profesional. ¿Qué recuerdo tienes de la selección española? ¿Qué es lo que más destacas de esa convocatoria? Pues bueno, lo que te dije antes, el estar con compañeros que habían estado en equipos grandes de Madrid, en aquella época pues el fútbol base era muy difícil, casi, yo no sé cuántos jugadores han ido a las selecciones sub-18 de España, pero no habrá muchísimos jugadores que hayan ido ahí, entonces era importante, y en mi época pues ya te digo, y la selección, un jugador de Orense era prácticamente Complicado. muy complicado, efectivamente.
Y como tú bien destacas, después de estar en Club Deportivo Ourense, fichas por el Real Burgos, en este caso en el Promesas. ¿Cómo se dio ese fichaje? Como tú bien dices, Bueno, pues no. te venden, ¿no? Bueno, yo fiché, vamos a ver, yo fiché en el Real Burgos, en el Burgos Club de Fútbol que se llamaba, Sí. Burgos Club de Fútbol, por una situación, no sé, un poco, no sé cómo ya de llamarla, esperpéntica, porque realmente nos fuimos, creo que fueran 6 o 7 jugadores de aquí de Club Deportivo Ourense, fichamos en el Burgos, y realmente, yo no sé si de los 7, el que querían era 2. Lo que pasa es que en aquella época, pues, el Club Deportivo Ourense había el presidente lo dejaba, do cabo dejaba el club, quería vender jugadores y fuimos para el Burgos. Yo realmente fui al Burgos al primer equipo, porque yo jugaba en Club Deportivo Ourense titular, fui al primer equipo, no al Burgos Promesas. Yo fui al primer equipo. Lo que pasa es que cuando llegué allí, pues no jugaba, las plantillas eran enormes, eran gente, no como ahora que hay 25 jugadores en plantilla, de aquellas no había cupo de jugadores en plantilla, podía jugar cualquiera, y yo veía que no tenía sitio en el equipo. Me llamaron, me dijeron si podía jugar en el filial, y jugué en el filial que estaba en tercera división sin ningún problema. Y después, pues fui convocado a varios partidos en primera división, a 2 partidos en un campo del Español, un campo de Sarriá, y con el Sporting de Gijón en el plantío. Y en el Burgos dices que estás convocado en Primera División, pero llegas a jugar en Segunda División. ¿Cómo, Sí, sí. ¿cómo es ese salto de categoría? Pues las categorías son muy importantes en cualquiera. Es jugar en Segunda B. Yo estoy hablando ahora de las categorías que yo jugué, porque ahora hay otras diferencias. Hay Primera Federación, Segunda Federación. Yo cuando jugaba era Primera, Segunda B. Y entonces las categorías están para algo. Y realmente pasar de una categoría es complicado. Complicado porque el fútbol, cuanto más categoría haya, los jugadores técnicamente son mejores. Es verdad que lo que ha cambiado muchísimo, yo siempre cuando hablamos de fútbol lo que ha cambiado muchísimo es el nivel ahora que tienen jugadores tan cuidan la alimentación, los campos son espectaculares, no hay un campo que esté en malas condiciones, ni en primera ni en segunda, eso antes no se daba, había campos que estaban bien, pero había campos que no, como el campo de Plantillo cuando era en invierno, que era un campo pues que la nieve, había que quitar la nieve antes de jugar, sí. El campo se lava en la zona de preferencia y lógicamente el fútbol ha cambiado para bien en muchos aspectos. Y ese salto del filial del Burgos al primer equipo, ¿cómo lo vives? Pues bueno, me llamó el entrenador, yo entrenaba en el primer equipo, yo era miembro del primer equipo, yo entrenaba en el primer equipo y jugaba en el filial. Y si dio la oportunidad de debutar con el primer equipo, ya te digo, y encantado, fue una experiencia maravillosa, estuve 5 temporadas en Burgos, ya digo, 5 temporadas, y fue un sitio en el cual pues viví etapas muy buenas y muy malas, porque en el tema económico fue un desastre, tuvimos que ir a huelgas de futbolistas, o sea, las primeras huelgas de futbolistas yo lo viví en Burgos y lo pasé realmente en plan económico muy mal, porque no nos pagaban y yo me casé con 20 años y claro, fue una época que recuerdo en un plan deportivo bueno, porque era el fútbol profesional, pero a nivel económico fue una etapa muy dura para mí y para mi mujer. Y para finalizar hablando del Burgos, ¿qué es lo que destacas en lo deportivo? En lo deportivo, lo que te dije, vivir la experiencia de jugar en segunda, de ir convocado en primera división y vivir en otra ciudad, porque yo me fui con 18 años y eso es muy complicado, marcharte con 18 años para otra ciudad, conocer gente nueva, y me costó los primeros meses, lo pasé muy mal, como todo el mundo cuando se va a trabajar fuera, estás acostumbrado a tu ambiente aquí en tu ciudad. Yo estaba en Club Deportivo Ourense, en el cual jugaba titular, estaba encantado, estaba en mi ciudad y con mis amigos, con mi familia, y claro, el cambio fue brusco, muy brusco, pero bueno, te tienes que acostumbrar si quieres jugar al fútbol profesional, sabes que esa es una de las facetas que tienes que hacer, y ya te digo, aparte del tema personal, pues sí fue muy duro el tema económico, porque claro, vivir del fútbol dependes de él, y cuando no cobras, pues la situación se pone muy estresante. Yo en el Burgos, a nivel de fútbol profesional lo pasé bien, pero a nivel económico lo pasé muy mal. Y después de esa etapa en el Burgos, fichas por el Real Club Deportivo Mallorca, un histórico. ¿Cómo se dio ese fichaje por el Real Club Deportivo Mallorca? Pues mira, se dio muy fácil. El entrenador que estaba en el Burgos, Lucien Müller, que era mi entrenador en el Burgos Club de Fútbol, me llamó, mi última etapa en la 5ª temporada me llamó, y él estaba en el Mallorca, me explicó lo que había en Mallorca, que querían hacer un equipo para subir a Primera División, y claro, yo la situación que estaba en Burgos sin cobrar, sin eso, pues no lo pensé. Cuando tuve la oferta del Mallorca y del Oviedo,
Y yo eso sí que lo consulté con mi mujer y le pregunté, mira, tenemos dos ofertas, la económica es mejor la del Oviedo, pero Mallorca, y mi mujer, después de estar 5 temporadas en Burgos, pues realmente Claro. lo pasamos, ya te digo, mal en temas, pues eso, familiares y tal, por el tema económico, y fue el tema frío, pues fuimos a Mallorca y la decisión fue, la mejor que tomé en mi vida deportiva fue esa, sin ninguna duda. ¿Cómo era Lucien Müller como entrenador? Espectacular, un hombre que había jugado en el Barcelona y en el Real Madrid como futbolista, que veía el fútbol muy bien, conocía prácticamente lo que era ser a cual los futbolistas sabía cómo pensábamos, y realmente tuvo una etapa muy bonita con él, muy bonita. En esa primera etapa con el Real Club Deportivo Mallorca conseguís el ascenso a Primera División. ¿Cómo recuerdas esa temporada y sobre todo cómo recuerdas ese ascenso a Primera? Pues mira, fue una etapa preciosa, el campo de Sommois, que ahora no, o sea, que ahora se llama Sommois, antes era Luis Tobar, puede ser. Luis Sichar. Eso. Luis Sichar se llamaba, un campo en el centro de la ciudad, en el cual pues disfrutamos muchísimo, el campo estaba lleno, normalmente estaba siempre lleno, la afición nos respaldaba muchísimo y fue una etapa preciosa. Ascendimos en el Santiago Bernabéu contra el Castilla, precisamente en el Santiago Bernabéu, en un partido memorable que mucha gente se trasladó de Mallorca, o sea, de Mallorca a Valencia, en barcos, en aviones, fue un día espectacular. Ascendimos como te digo, en Santiago Bernabéu, y fue un momento de mi vida de fútbol, pues la mejor, sin duda, de los mejores. Aparte de jugar en el Club Deportivo Ourense, yo creo que fue uno de los mejores. ¿Una anécdota de ese ascenso? Pues la anécdota fue que estuvimos esperando en el campo porque dependíamos de nosotros mismos si ganábamos, pero perdimos no sé si fue 1-0 o pues 1, ya no me acuerdo, la memoria no me falla bastante. Y si el Deportivo, si nosotros ganábamos, si el Deportivo ganaba, ascendía el Deportivo de La Coruña. Y resulta que el Deportivo de La Coruña perdió con el Rayo Vallecano y tuvimos que esperar. Nosotros acabamos el partido y me acuerdo que estuvimos, no sé qué pasó en Coruña, y el partido de Coruña se tardó en acabar 5 minutos más. Y estuvimos en Santiago Bernabéu en el césped mirando la pantalla para que acabara el partido, y se nos hizo larguísimo los 5 minutos. Y de verdad fue una anécdota porque lo pasamos mal, y en el momento que terminó el partido del pitido en Riazor fue un estadillo ya de júbilo increíble. Pues el recibimiento en Mallorca, eso fue espectacular. Y ya en Primera División, ¿qué diferencias tiene Segunda División a Primera División? Las que tú notaste, ¿vale? La diferencia es que los jugadores en Primera División son mejores, lógicamente, eso es lo que está claro. No es que sean mejores, en Primera División el fútbol era mucho más rápido, más dinámico, los jugadores tienen más categoría y lógicamente, pues oye, el nivel era más exigente. Para jugar en Primera te exigía mucho más, pero bueno, a base de trabajo y eso, pues tuve la suerte de jugar 15 partidos de titular, prácticamente los 15 partidos de titular. Después se cambió el entrenador, estuve fuera y nada, vivir con el mundo de Primera División ha sido espectacular. Sobre todo, pues oye, jugar en el Bernabéu. Yo soy aficionado del Madrid, no soy forofo, pero soy aficionado del Real Madrid. El pisar el Bernabéu, yo lo había pisado con el Castilla, que el Castilla jugaba en el Bernabéu antes, pero pisarlo con el equipo que te gustaba, y después tenía mi ídolo allí, que era Santillana, porque mi anécdota es que, claro, todo el mundo, yo era delantero centro. Yo cuando empecé delantero centro y fui delantero centro a la selección juvenil, y eso fui delantero centro, me ficharon delantero centro en el Burgos, y en el Burgos me pasaron a central, a Segunda División, y de ahí ya volví a jugar en Segunda División, y ya pasé a jugar de central, prácticamente central, medio centro, lateral, porque una anécdota mía es que estuve en el Mallorca 15 partidos, y empecé jugando de libre, que antes se jugaba con hombre libre, el sistema de hombre libre. Jugué de central, de lateral derecho, lateral izquierdo, medio centro, era el comodín del equipo, y a las 15-16 jornadas me fui para la grada. Era el comodín y yo prefería haber jugado central. Pero quiero decir, la anécdota es que todo el mundo en Orense me recordaba delantero centro. Cuando me venía a Orense y me decían, ¿pero cómo te pasaron de central? Pues la gente se le extrañaba muchísimo, lógicamente. Pero solo te faltó ser portero. Sí, portero fue que ahora me dedico a entrenar a los porteros. Son los porteros que no necesito y que no jugué, es verdad, sí. Y ahí destacabas que en Primera División, pues lógicamente hay grandes futbolistas.
futbolistas. Yo quería destacar a varios, sobre todo a 5, pero bueno, voy a citar algunos contra los que te enfrentaste, como por ejemplo Arconada, Zubizarreta, Paco Bullo, Gordillo, Schuster, Miguel Ángel y muchos otros más. Te quería preguntar, de ser 5, el primero, Hugo Sánchez, que jugaba en el Atlético de Madrid. ¿Cómo recuerdas enfrentarte a Hugo Sánchez? Fue horrible, era un jugador espectacular, además era un delantero en el cual no se achicaba en nada, te daba codazos, siempre se anticipaba, era un futbolista extraordinario. Luego se fue para el Madrid precisamente, hizo una carrera, fue para mí uno de los jugadores, pero a mí de los jugadores que más me sorprendieron en el fútbol, sinceramente, fue Johan Cruyff, fue Mario Alberto Kempes y Diego Armando Maradona. Esos son los jugadores que más me sorprendieron en el fútbol que yo he visto, porque eran totalmente diferencial. De los jugadores, hablando de jugadores prácticamente extranjeros, ¿no? Sí. Después aquí en España, pues a mí me gustaba mucho Santillana, Michel, el jugador del Madrid, y, bueno, jugadores que a mí Butragueño, en esa época había un nivel extraordinario de jugadores, pero sobre todo jugadores que a mí me marcaron era Johan Cruyff, Maradona y Mario Alberto Kempes. Pues ahora te voy a preguntar por el último, Mario Alberto Kempes. ¿Cómo lo recuerdas como rival a Kempes? Bueno, pues mira, yo tuve la suerte de jugar contra él en un partido de Copa, pero tuve la suerte de verlo entrenando. Cuando vino a jugar a Burgos, tuve la suerte de pedir permiso para ir a verlos entrenar. Y como yo os digo siempre, donde se ven los jugadores, aparte, lógicamente en el partido que hay espectadores, pero donde no hay patadas, donde realmente, porque el fútbol actual no tiene nada que ver con el que jugué yo. Y mucho menos. No tiene que ver nada, porque sinceramente siempre las comparaciones son odiosas, pero el fútbol de antes era mucho más... no, la palabra no es agresivo, pero era entradas muy duras, se marcaban individual, no se dejaba el jugador respirar prácticamente, y entonces el jugador era muy difícil que jugara al fútbol. Hoy ya ves que te empujan un poquito, faltas, saltas de cabeza, y el fútbol ha cambiado mucho en eso para bien, gracias a Dios. Y después otras cosas que hablaba antes de entrar en antena contigo, los campos. Tú ves los campos del año 80 y pico, excepto, los de Primer, el Bernabéu, el Nou Camp. Había campos como el nuestro, de Burgos, en invierno, que era muy difícil. Había que quitar, me acuerdo que venía el ejército a quitar la nieve del campo para poder jugar. O sea, todo ha cambiado para bien. El fútbol actual, los jugadores se cuidan muchísimo. Las alimentaciones son muy importantes, la preparación física cambió muchísimo. O sea, el fútbol no tiene que ver prácticamente con lo de antes, pero bueno, cada uno vive su época y hay que, en su época, pues le digo, jugadores tan buenos como estos que te he comentado antes, pues era una maravilla verlos jugar. ¿Y qué recuerdas de ese entrenamiento que viste a Kempes? Perdón, sí, pues que nada, que es lo que te decía, como yo vi a entrenar, por eso siempre digo, entrenar a Mario Alberto Kempes, a Johan Cruyff en el Nou Camp y a Maradona en Barcelona. Entonces los entrenamientos eran, claro, verlos jugar donde no había patadas, donde no había entradas, una calidad técnica maravillosa. Yo quedé sorprendidísimo. Yo te dije antes y no se lo repito otra vez, mi mejor época de eso fue ver estos tres jugadores entrenando, no jugando, porque yo quedé sorprendido, sobre todo de Diego Armando Maradona, que estuve una semana en Barcelona porque jugamos el descenso de primera división con el Betis. Tenemos el campo sancionado de Luis Ichar y tuvimos que ir a jugar, a concentrarnos en Barcelona, y entrenaba el Barcelona en la Masía, que antes es donde entrenaba, y después de eso entrenábamos nosotros unos días. Y tuve la suerte, pues, de conocer a Maradona personalmente, incluso porque tenía un compañero argentino que me lo presentó, pero yo disfruté muchísimo viendo entrenar a Maradona. Fue una de las cosas que a mí siempre, cuando hablamos de fútbol y cuando me preguntan, yo creo que fue lo mejor que he visto en mi vida, ha sido Maradona. Por Maradona te voy a preguntar después, pero ahora me quiero centrar en otros dos futbolistas que los voy a meter en el mismo pack, ya que jugaban en el Real Madrid, como es Juanito y Santillana. ¿Cómo recuerdas enfrentarte a ese Real Madrid? Bueno, es que el Madrid en aquella época, te cuento la neta, nosotros íbamos a jugar a Madrid y normalmente, en aquella época jugué yo, te metían 5, normalmente 5, 6, 5 era el número 5. Entonces yo creo que cuando hablamos en el vestuario salimos contentos, que creo que perdimos 2-0 y salimos contentísimos, porque claro, en el AS, que antes se puntuaba con corazones, en la época nuestra se puntuaba, salíamos todos con un 2 y íbamos más contentos que una cantonela, porque claro, perder en el Bernabéu 2-0 era
una maravilla, hicimos un partido extraordinario, la verdad, pero claro, era muy difícil parar a esta gente, Juanito, Santillana, Mitch, toda esta gente tenían un nivel muy por encima, en la época jugó muy por encima de casi todos los equipos. ¿Qué cualidad destacas de Juanito y qué cualidad destacas de Santillana? Bueno, Juanito era un jugador muy habilidoso, era un jugador que además muy impetuoso, un jugador que siempre al equipo le ayudaba anímicamente porque siempre peleaba, luchaba, tenía habilidad, era un jugador que no perdía la capacidad siempre de generar a los compañeros y daba gusto ver jugar. Y Michel, pues su banda, su pierna derecha, yo creo que todo el mundo que ha visto a Michel jugar, por esa banda, esos centros que a Santillana, que Santillana llegaba arriba y parecía que se quedaba que no bajaba, y era una maravilla verlo rematar de cabeza. Yo te digo, yo creo que un jugador que mejor visto rematar de cabeza sin duda no fue Santillana. Y ahora te quería preguntar, ahora sí, por Diego Armando Maradona, porque tú llegaste a jugar frente a Diego Armando Maradona. Sí, yo en el 83, al temporada 83, jugamos un Barça-Mallorca y tuve la suerte de jugar contra él, porque fue una suerte, sinceramente. Yo insisto, y soy muy pesado, yo fui un jugador que me marcó muchísimo. Y después en ese partido pues tuve que marcarle individualmente. En la charla de entrenador teníamos que hacer un marcaje mixto entre dos jugadores. Cuando pasaba del mediocampo, en el mediocampo tenía que ir yo y después me ayudaba otro compañero. Y yo intenté hacer lo que pude, pero realmente fue una maravilla poderle marcar, pero no era un jugador que tenía unas habilidades, cogía el balón, parecía que le llegabas y cuando llegabas no se ejercía con el tobillo, te llevaba con una facilidad tremenda. Hice lo que pude, pero realmente lo que mejor me quedó fue el haber podido jugar contra él, porque yo creo que fue, ahora con Messi, creo que yo y con Johan Cruyff fueron los tres mejores jugadores que he visto en mi vida. ¿Le dejaste algún recadito en ese partido? Pues no, ya entraba, lo que pasa que tampoco, vuelvo a repetir, él era muy habilidoso y era muy difícil marcarle. Cuando iba le marcabas, lo acompañabas, cuando te recibías era un jugador muy habilidoso, controlaba, te llevaba con una facilidad tremenda. Y empezamos, es verdad que empezamos ganando 1-0 y después creo que perdimos un 1-4. O sea, jugaba Schuster, que era la pareja que jugaba con él, que bueno, Schuster también era un jugador impresionante. En época que lo vi yo, cuando empecé yo, que no tenía además la lesión de rodilla que tuvo después, creo que fue un jugador de los medios centros de los mejores que he visto jugar en el fútbol también. Y como bien destacabas minutos antes, llegaste a ver a Diego Armando Maradona entrenando. ¿Cómo se dio esa situación? Pues bueno, yo las anécdotas las cuento, ya te digo, porque sí, cuando puedo insistir que hablo de fútbol siempre me preguntan eso, oye, Antonio, ¿tú que marcaste a Maradona, a Messi y tal? Las comparaciones, y después digo, bueno, los tiempos son diferentes, los jugadores son diferentes, Messi es el mejor actualmente, pero yo, si trasladamos a Messi a la época del 83, de la forma que se jugaba, en cambio Maradona en esta época seguía siendo Dios y más, porque claro, no había contacto, no había nada, entonces es diferente todo. El fútbol, vuelvo a repetir, que ha cambiado mucho y las comparaciones son odiosas, pero como te decía, el haber marcado a Maradona fue para mí una cosa que me marcó, y verlo entrenar, como te decía antes. Yo cuento una anécdota siempre a mis amigos, digo, le vi entrenar. Aquí yo lo que hacía era tremendo, cogía el balón, se iba de 1, 2, de 3, después hacía unas habilidades, con habilidad con el balón. Y después una de las cosas que me chocó muchísimo, me admiró, fue que le dijo a Urruti, un portero que tuvo el Barcelona, en terminar el entrenamiento, colocó 10 balones al borde del área, en lo que es el borde del área grande, la línea, y 16 metros, y le dijo a Urruti por dónde le iba a tirar los balones. Y yo me acuerdo que lo estaba viendo y yo me quedé asombrado. De 10 balones metió 9 en la escuadra por donde le dijo, y por la telaraña, y uno le pegó en la escuadra. O sea, de 10 balones de tiros de falta, fue increíble. Yo, bueno, ya te digo, para mí fue una de las situaciones, fue una pena no haber quedado en una camiseta, que le pedí la camiseta y al final se la había pedido un compañero mío, se adelantó, porque creo que pero la experiencia futbolística para mí fue el futbolista que mejor he visto en un campo de fútbol. ¿Y de persona llegaste a tener contacto con él? Sí, tuve contacto con él porque ya te dije, creo al principio de la charla, que tuve un compañero Verón, argentino, que jugó conmigo en el Mallorca y en el Deportivo de La Coruña, lo conocía, y cuando fuimos esa semana que estuvimos entrenando, me lo presentó allí y estuvimos charlando y fue muy amable. La verdad que fue una persona, el tiempo que estuve con él allí, me presenté a él, estuvimos charlando un ratito, fue una sensación muy buena. Bueno, antes destacabas que llegaste a ver entrenar a Johan Cruyff. ¿Cómo se dio esa situación de ver a entrenar a Johan Cruyff? Bueno, pues la verdad es que fue porque yo en mi época juvenil me llamaron para hacer una prueba en Barcelona
y estuve en Barcelona allí entrenando, haciendo unos partidos para que me vieran, y en unos días nos dejaron ir a ver al Barcelona a entrenar allí en el Nou Camp, unos días de descanso que tuvimos allí, y lo estuve viendo entrenar allí en el Nou Camp, y bueno, aquello fue lo que te dije, con Barcelona fue impresionante, era un futbolista en aquella época, yo creo que fue uno de los mejores futbolistas que he visto en un campo de fútbol, una elegancia, una forma además de regatear, una velocidad, después le pegaba con el exterior, que en aquella época pues no se solía pegar al balón con el exterior, le pegaba los cambios de juego con el exterior de un lado a otro, era una auténtica maravilla, era una maravilla. Y ya por último, para preguntarte sobre esta estancia en Real Club Deportivo Mallorca, pues ¿cómo recuerdas tu etapa allí? Bueno, pues yo creo que fue junto con Club Deportivo Orense y Coruña, o sea, el Deportivo de La Coruña, mi mejor etapa de futbolista. Yo allí viví lo mejor del fútbol, el ascenso con primera, la gente a mí me quería muchísimo, el año de segunda que ascendimos me quería muchísimo, tuvieron un comportamiento conmigo extraordinario, y después pues económicamente incluso quizás fue en el sitio que puede ganar un poco de dinero, porque realmente en los demás sitios como el fútbol actual que se gana ahora, lo que se ganaba antes no tiene que ver para nada. Y yo económicamente, yo creo que fue el sitio que me dio para hacer algo de dinero a nivel personal, y el trato y la ciudad, el comportamiento de la afición, yo creo que futbolísticamente fue el mejor sitio donde estuve, sin ninguna duda. Y dices que otro lugar donde te has sentido querido es La Coruña, porque fichaste por el Deportivo La Coruña, pues tras estar en el Real Club Deportivo Mallorca. ¿Cómo se dio ese fichaje por el Depor? Pues terminaba contrato en el Mallorca, pensaba yo que me iban a renovar, no se me renovó, y me llamó el Deportivo La Coruña, ya no lo pensé. Lógicamente tuve la oferta del Deportivo La Coruña, después de estar tanto tiempo fuera de mi casa, pues volver a Galicia otra vez, a casa, el Deportivo La Coruña, un equipo que a mí me encantaba, y bueno, fue una experiencia también maravillosa jugar en el Deportivo de La Coruña. Era en otra época, no tiene que ver nada por ahí, pero bueno, siempre la ciudad, el campo, siempre extraordinario, un campo siempre con unas condiciones de lo mejorcito que había en España, y realmente pues fue una época muy bonita también. ¿Cómo recuerdas jugar en Riazor? Pues encantado, yo tuve la suerte de llegar, ser titular, estuvimos siempre peleando por los ascensos en segunda división, los 2 años que estuve peleamos por el ascenso para subir a primera, no se dio por unas causas o por otras, pero la experiencia de jugar en Riazor, vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con lo de ahora, en aquella época pues no había mucha afición en Riazor, pero el campo siempre estaba en unas condiciones extraordinarias, y una época para mí, ya digo, vivir aquí al lado de casa también, cuando no entrenaba me pude desplazar a Orense, y fue una época, ya digo, muy bonita, y muy contento de haber jugado en el Deportivo de La Coruña, y el equipo también que lo llevo en mi corazón, lógicamente. De esas 2 etapas, ¿qué es lo que más destacas en tu paso por el Real Club Deportivo La Coruña? Bueno, destaco la primera, fue muy buena porque jugué prácticamente todos los partidos en segunda división, nos ascendimos, ya digo, por circunstancias de mala suerte para mí, y después otra época, la segunda época en la cual tuve una lesión del menisco, en la cual pasé bastante tiempo parado, y después pues nada, también cuando salí de allí pues yo pensaba que me iban a renovar, si me había dicho que bueno, que tenía posibilidad de renovar, y me llamaron para alguna cosa, pero al final pues me dijeron que contaban con otra persona, y me tuve que ir un poco a desgana. Pero bueno, el fútbol profesional es lo que hace, lo que tiene, nadie tiene memoria para nada, y hay que vivir el día a día, y pues nada, tuve la suerte de que me llamó Club Deportivo Orense, y ya era mi regreso a mi ciudad, en segunda B, y estuve 4 temporadas, y fue ya prácticamente cuando en Club Deportivo Orense, y mi última época en el Villamarín en Primera Regional, ya finalicé el fútbol con 32 años. Como tú bien dices, después regresas a Club Deportivo Orense. ¿Cómo se sintió volver a casa? Pues una maravilla, volver a casa siempre es maravilloso, después de estar fuera de casa tanto tiempo. Me vine con 28 años, me fui con 18, estuve 10 años fuera, me vine con 28, todavía una edad que podía haber jugado en algún otro equipo, pero una vez que me llama Club Deportivo Orense, sinceramente, yo ya buscaba un poco, ya aparte de jugar al fútbol, era un poco mi vida ya fuera de eso. Sí. Y bueno, a mí el presidente que estaba, que le tengo mucho cariño, Indalecio Vidal, pues fue el que me fichó, y me había prometido, pues, aparte de jugar al fútbol, un puesto de trabajo, que era ya buscar un poco ya el futuro mío. No se dio, las circunstancias no se dio, pues bueno, unas son por otras, y nada, estuve 4 temporadas en Club Deportivo Orense contentísimo, y ya, como te dije antes, me fui al Villamarín en mi última época de futbolista,
y me retiré ya con 32 años. Y en Club Deportivo Ourense coincides con daquellas, era futbolista, pero es más conocido como entrenador, como es Manolo Preciado. ¿Cómo es tener a Manolo Preciado de jugador? Yo Manolo Preciado ya jugué con él en Mallorca. Sí. Lo tuve de compañero en Mallorca. No sabía. Sí, Mallorca lo tuve de compañero en Mallorca y después lo tuve en Club Deportivo Ourense. Era un extraordinario chaval, aparte yo tenía mucha amistad con él, un tío... siempre se dice que la gente como eres bueno, pero este sí que era verdad, era como persona extraordinaria, como futbolista me pareció, cuando yo estuve en Mallorca no tuvo mucha suerte, pero me pareció un jugador fenomenal, y ya digo, como persona también. Después tuvo su carrera como entrenador, que fue una pena, la defunción muy joven, se murió joven y podía haber hecho una carrera extraordinaria, pero ya te digo, tuve mucha relación con él y un chaval extraordinario. Ya le veías cualidades de entrenador, siendo compañero de equipo, a Manolo. Pues la verdad, él siempre fue un tío que ayudó mucho al equipo, siempre tal, pero bueno, yo esas condiciones de entrenador, yo que eso que dicen que puedes ser entrenador, sí, en el equipo hay gente que manda. Yo tuve a Vila central, que creo que era el jugador que más mandaba en el equipo, ayudaba muchísimo y no fue entrenador, o sea que eso nunca sabes si la faceta después de entrenador, el hecho de que esté jugando y que ayude, que anima, pues, él se le dio a condiciones de jugador, y después pasó una época de entrenador que yo creo que fue una pena, ya dije, pero que podía ser un entrenador a un alto nivel. Y quería destacar ahora, porque en estas últimas temporadas que estás en Club Deportivo Ourense se juega un partido un tanto extraño, donde pues una leyenda del fútbol portugués como es Eusebio llegó a ser compañero tuyo en ese partido y por lo tanto llegó a vestir la camiseta de Club Deportivo Ourense. ¿Cómo se dio ese partido? Sí, fue un homenaje a alguien, yo no sé, un homenaje a alguien, ya digo, la memoria me empieza ya un poco a fallar, pero un homenaje que se hizo y vino Eusebio, vino Velázquez, el jugador del Real Madrid, un jugador muy conocido del Real Madrid, y jugamos un partido ahí en el Couto, y es verdad que ver a Eusebio jugando con nosotros aquello fue una auténtica pasada, sinceramente. Es otro de los jugadores a nivel mundial reconocidos, y fue una auténtica gozada para los que pudimos jugar con él allí. ¿Cómo recuerdas a Eusebio de compañero ese día y sobre todo como persona? Bueno, también fue un partido solo, vino, se vistió allí, jugó no sé si fue un tiempo, y realmente, pues bueno, no se tuvo tampoco un roce, hablamos un poco, pero tampoco un roce, éramos muchísima gente, todo el mundo quería estar con él, pero bueno, el hecho de estar con él y haber jugado, participar en aquel evento, pues para mí ya fue un triunfo como jugador profesional también, lógicamente. ¿Qué destacarías como jugador a Eusebio? ¿Qué destacarías de él? Bueno, es que Eusebio fue yo creo que está considerado como uno de los mejores jugadores del mundo, entonces destacaría, pues bueno, lo que le vi fuera de aquel día, pues era un partido amistoso, no tiene que ver, pero a nivel mundial fue un jugador extraordinario, una habilidad, con un regate, con una forma de siempre llegada a gol, muchos goles. Creo que fue un jugador que en Portugal creo que tiene, junto con Cristiano, creo que debe tener de los máximos líderes de la época de Portugal, y así que yo lo que vi en televisión nada más, un jugador extraordinario. Una anécdota que nos puedas contar de ese día, de ese homenaje. Bueno, no me acuerdo muchas anécdotas, sinceramente. En aquel partido íbamos todos a lo que íbamos a jugar el partido, y lo importante fue el homenaje, el ambiente que había en el Couto, y que fue una época que, bueno, como dices tú, poder jugar con Eusebio, no todo el mundo puede decirlo. Entonces la anécdota es que poder jugar con Eusebio para mí fue una cosa muy bonita. ¿Qué destacarías? ¿Qué te sorprendió de Eusebio en ese partido? Bueno, es como repetir, no se puede algo extraordinario. Fue un chico que parecía uno más en el equipo, o sea, uno más. No iba de figura, simplemente ayudaba. Estuvo jugando, yo no sé si jugó un tiempo, yo es que ya te dije, no sé si jugó un tiempo, pero realmente fue un hombre que llegó allí y parecía uno más. O sea, no parecía Eusebio, sinceramente. Era un hombre que llegó allí sin una aureola de jugador importante, y ayudó a todo el mundo a que se hiciera el homenaje, y salió todo muy bien, la verdad. Y ya por último te pregunto, como futbolista, ¿cómo recuerdas tu carrera? Pues yo siempre digo lo mismo. Yo creo que fue un buen jugador de segunda división que tuvo la suerte de jugar en primera. Yo me considero un buen jugador de segunda división que tuve la suerte de jugar en primera, pero no me considero un jugador de primera división, sinceramente, porque yo realmente estuve en primera división 2 partidos en Burgos, que estuve en el banquillo, y jugué 15 partidos, creo que en primera división. Sí, por ahí, sí, 15. Creo que sí. Entonces, voy a insistir, me considero, creo que un buen jugador de segunda, y que tuve la suerte de jugar en primera, y para mí eso queda en la historia mía, de poder haber jugado en primera, y sobre todo pues haber visto lo que es la primera división desde dentro,
ver los campos de fútbol que de otra manera no los podía haber visto, Sí. o sea, jugar en Bernabéu, en Vicente Calderón, que ya no está, en Atocha, en San Mamés Antiguo, esos campos míticos del fútbol español, que Carranza, o sea, eso sí que, pues a mí es lo que me queda, pero bueno, yo me vuelvo a insistir en la frase de que un buen jugador de segunda que tuvo la suerte de jugar en primera. Si te dieran la oportunidad de cambiar algo en tu carrera, ¿cambiarías algo? Pues no, porque no se puede cambiar nada. Entonces, ¿para qué vamos a decir cambio? Yo tuve la suerte que puedo decir, ahora estamos en una conversación en la cual he jugado al fútbol profesional donde 14 años, donde vi el fútbol de dentro, en los vestuarios de primera, vestuarios de segunda B. Yo la anécdota que sí que cuento es que yo creo que tengo, por ejemplo, como entrenador, que fui entrenador también al terminar de Vigo, que fui el único entrenador de aquí de Orense que ha entrenado en casi todas las categorías. He entrenado en tercera regional, en segunda regional, en primera regional, en regional preferente, en tercera división, Sí. en segunda B, hasta ahí entrenó en otras categorías. Por circunstancias, vuelvo a repetir, porque el entrenador en segunda B lo cesaron, pero eso es una anécdota que cuento mucha gente y me dice, ¿pero cómo se puede? Pues poca gente ha entrenado en todas las categorías que entreno yo. Y ahora De entrenador, pues ahora de entrenador te quería preguntar, pues cómo se te metió ese gusanillo, porque como tú bien dices, fuiste, bueno, segundo entrenador del Club Deportivo Orense, pero por esas circunstancias llegaste a ser primero durante unos tiempos, sí, no, también en la Unión Deportiva Ourense y bueno, de más equipos que puedas destacar. En mi época de entrenador realmente empecé en Villamarín, donde me llamaron para entrenar, me picó el gusanillo me llamaron, yo no tenía mucha ilusión, porque cuando terminas el fútbol acabas muy quemado por muchas circunstancias, pero me llamaron, empecé a entrenar, entré el gusanillo, fui al antiguo Puente, que era el Orense Club de Fútbol de Juveniles, entrené después en Club Deportivo Orense, ya entrené en Club Deportivo en el Pabellón, estuve en Cadetes División de Honor 2 temporadas y una en la Liga Nacional que ascendía a División de Honor, y de ahí me llamaron para entrenar en Club Deportivo Orense. O sea, para ser segundo entrenador. Manuel Roy me llamó y ya en Club Deportivo Orense eché creo que 13 temporadas o 12 temporadas en la cual pues ahí hice de todo. Hice de entrenador por circunstancias, vuelvo a repetir, circunstancias de ceses del primer entrenador, hice de entrenador del primer equipo, entrené en juveniles, entrené en regional preferente y hice de coordinador también. Bueno, en Club Deportivo Orense prácticamente hice casi de todo en los 3 años que estuve allí. Y quería preguntarte, a ti cuando te llega la noticia que vas a ser primer entrenador del Club Deportivo Ourense, ¿qué sientes, además de ser futbolista? Pues siento, yo nunca quise, yo creo que fue una de las personas, yo nunca quise ser entrenador del primer equipo, yo estaba contentísimo de ser segundo entrenador, mi misión era me gustaba estar segundo, no me gustaba ser el entrenador principal, y porque no me había capacitado tampoco, sinceramente, no me había capacitado y segundo era lo que me gustaba, estar con el equipo, a mí me gustaba estar con el equipo, que era mi vida de futbolista, pues vuelves a estar en el mundo del fútbol y eso es lo que me gustaba, estar segundo, entre los porteros, lo que fuera, pero estar en el mundo del fútbol, pero de primer entrenador no. Yo nunca me gustó ser primer entrenador del equipo, tuve que serlo por circunstancias, pero no... Lógicamente tuve que apechugar, me llamaron cuando cesaron a Antonio Gómez, me llamaron, tienes que ser el entrenador del primer equipo, tienes que llevar el equipo como el Atlético de Madrid, pero yo realmente no me había capacitado para ser entrenador de primer equipo. Y ya por último, antes de pasar a las 3 preguntas clásicas, ¿cómo definirías tu carrera en una sola palabra? Como entrenador y como futbolista, lo que tú ves. Pues como lo que te dije antes, un buen jugador de segunda que juega en primera, es la mejor frase que te puedo decir. Y de entrenador, pues lo que te dije, entrené en equipos por circunstancias y porque eso, pero bueno, quizás la última época mía en la Unión Deportiva Orense, porque fue un equipo que nació de la nada, es como cuando nace un hijo y lo crías, estuve 3 temporadas de entrenador y después estuve de ayudante, entrenador de los porteros y bueno, de delegado, y en la época, para mí también de las épocas más bonitas en el mundo del fútbol. Y ahora ya paso a las 3 preguntas clásicas. La primera, un estadio en el que hayas jugado, que te haya marcado. El Bernabéu, sin duda. Después, una camiseta que hayas vestido, que hayas visto jugar, una camiseta en el mundo del fútbol que te haya marcado. Hombre, la de Diego Armando Maradona, sin duda, el 10. Y después la última, un momento en tu carrera como futbolista que te haya... Pues mi debut en Club Deportivo Orense. Pues nada, pues que muchas gracias, Antonio, y que espero que disfrutéis este rato con Antonio da Costa, y nada, agradecerte el trato que has tenido hoy. Pues igualmente muchas gracias a ti, Martín, y que nada, que la gente que vea esto,
que vea un jugador que, como dije antes, un jugador que en época pues intentó llegar al fútbol profesional con mucho sacrificio y que para la gente joven pues es importante que un chico de Covadonga, que empezó en Covadonga y que haya llegado al fútbol profesional, pues que si llegué yo, muchos pueden llegar también. Por nada, espero que apoyéis esta entrevista y nos vemos en el siguiente rato. Muchas gracias. A ti.